Eché de casa a mi esposo y a su amiga manipuladora después de que él la instalara en nuestra casa y quisiera dormir con ella en la misma habitación. ¿Alguna vez han sentido que su vida, esa que creían perfecta, se desmorona por la presencia de una sola persona? ¿Una sombra que lo oscurece todo? Yo sí. Y esta es la historia de cómo finalmente decidí encender la luz, aunque eso significara quemarlo todo. Fue la decisión más difícil y, al mismo tiempo, la más liberadora de mi vida. Tengo 28 años y mi esposo, o ahora ex esposo, 30. Llevábamos casados 4 años, después de un noviazgo de 3. Y quiero ser completamente honesta con ustedes, durante mucho tiempo, pensé que nuestra relación era casi perfecta. De verdad lo creía. Teníamos nuestros chistes internos, esos que nadie más entendía, nuestros pequeños rituales de cada día, un entendimiento tan profundo que a veces no necesitábamos palabras. Bastaba una mirada. Esa complicidad única que te hace sentir que has encontrado a tu persona en el mundo. Todo en nuestra vida juntos se sentía normal, sólido, real excepto por una sombra constante, un detalle persistente que lo teñía todo de un color incómodo, su intensa, casi sofocante, conexión con su mejor amiga. Su mejor amiga, como él insistía en llamarla, es su vecina de toda la vida. Siempre, y cuando digo siempre, es siempre, estuvieron juntos. La llamaré Sofía. Sofía y mi esposo fueron al mismo jardín de infantes, donde probablemente compartieron juguetes y siestas. Fueron a la misma escuela primaria, secundaria y preparatoria. Incluso, como si el destino se empeñara en unirlos, fueron a la misma universidad, aunque, por suerte, a diferentes facultades. Eran inseparables desde niños, un hecho que se me recordaba constantemente, en cada reunión familiar, en cada cena con amigos. Lo contaban como si fuera una historia sagrada, una mitología personal de la que yo, por mucho que lo intentara, nunca podría formar parte. Yo siempre sería la extraña, la que llegó después. Sus caminos solo se separaron, físicamente al menos, cuando comenzaron a trabajar. Y fue justo en ese momento de respiro cuando lo conocí. Recuerdo que una vez, muy al principio de nuestra relación, cuando apenas nos estábamos conociendo, Sofía me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos los tres, y con una risita que pretendía ser encantadora, me dijo, para que lo sepas, eres la tercera mujer más importante en la vida de mi amigo. Hizo una pausa dramática, disfrutando el momento. La primera es su madre, la segunda soy yo, y solo después vienes tú. Lo dijo como si fuera una broma inofensiva, una pequeña chanza entre amigas. Pero yo supe, con una certeza que me heló la sangre, que no era una broma. Sentí un frío recorrer mi espalda. En el fondo, estaba segura de que lo creía de verdad, con cada fibra de su ser. Y esas palabras se me clavaron en la mente como un pequeño recordatorio constante de mi lugar en su universo. El tercer lugar. Sinceramente, desde el primer día sentí que no le agradaba. No era una paranoia mía, era una hostilidad palpable que se podía cortar con un cuchillo. Me veía como una usurpadora, una rival que había venido a robarle su lugar. Cuando mi esposo y yo empezamos a salir, me la presentó con orgullo, ella es mi amiga de toda la vida, e intenté ser amable. De verdad que lo intenté. Quería que nos lleváramos bien por él. Pero ella, desde el primer segundo, marcó su territorio. Lo primero que hizo fue burlarse de la cantidad de maquillaje que llevaba. Vaya, no necesitas impresionarme a mí, ¿sabes?, dijo con una sonrisita condescendiente. Y ese fue solo el principio. Aquello se repitió una y otra vez, como un goteo constante que erosiona la piedra. Constantemente hacía comentarios hirientes y pasivo-agresivos sobre mi maquillaje, mi ropa, mi forma de hablar, cualquier cosa. También estaban esos cumplidos envenenados, dichos con una sonrisa que nunca, jamás, llegaba a sus ojos. Frases como ese vestido te queda sorprendentemente bien, que me hacían sentir pequeña e insegura. ¿Por qué sorprendentemente? ¿Qué se suponía que debía responder a eso? Una vez, fue aún más directa. Delante de él, me dijo que mi esposo siempre había tenido un gusto particular por las rubias tontas. Y yo soy rubia. Lo dijo mirándome fijamente, y él solo se rió. Se rió como si fuera la cosa más graciosa del mundo.
Yo, en cambio, sentí una oleada de humillación tan intensa que me quemaba por dentro. Me quedé ahí, parada, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de cartón, mientras por dentro me sentía completamente invisible. Creo que con esto ya entienden con qué tipo de persona estaba lidiando. Intenté, de verdad que intenté, hablar con mi esposo sobre esto. Varias veces, sobre todo antes de casarnos. Le dije que tenía un mal presentimiento sobre Sofía, que sus comentarios me dolían, que su actitud no era normal. Pero él siempre le restaba importancia. Ya te acostumbrarás, me decía, como si el problema fuera mi capacidad de adaptación y no la crueldad de ella. Era la misma excusa de siempre, que ella no le caía bien a todo el mundo porque, según sus palabras, no tiene filtro al hablar y era demasiado directa. Era como si él hablara con las palabras de ella, como si estuviera programado para defenderla, repitiendo sus justificaciones palabra por palabra. Ya en ese momento, me sentí como si estuviera luchando contra los dos, no solo contra ella. Era una batalla perdida. Supongo que el hecho de que mi esposo tuviera que denigrar a otras personas para hacerla quedar bien debería haberme alertado. Debería haber sido una bandera roja gigante ondeando frente a mis ojos. Pero en ese momento, enamorada como estaba, me parecía un pequeño precio a pagar por estar con él. Él era perfecto en todo lo demás, el hombre con el que siempre había soñado, inteligente, divertido, increíblemente cariñoso conmigo. Estaba dispuesta a soportar a Sofía porque lo quería a él, y en todos los demás aspectos, él siempre me demostró su amor. O eso creía yo. Con el tiempo, desarrollé una coraza. Aprendí a ignorar a Sofía, a que sus comentarios me resbalaran. Las cosas mejoraron aún más cuando ella consiguió novio. De repente, su foco de atención se desvió y dejó de meterse conmigo sin motivo aparente. Fue un respiro, un periodo de paz que me hizo bajar la guardia. Hace 4 años, Sofía conoció a un chico llamado Eduardo a través de una aplicación de citas, y apenas un año después, anunciaron que se iban a casar. Estaba claro que ella había perdido la cabeza por él, y él parecía estar igualmente enamorado. A pesar de su evidente conexión, no pude evitar pensar que un año es muy poco tiempo para conocer de verdad a alguien. Pero, ¿qué iba a decir yo? Sofía y yo no éramos amigas. Sabía que cualquier comentario mío, por bien intencionado que fuera, solo provocaría una pelea monumental. Así que me quedé callada. Se lo comenté a mi esposo en privado, esperando que él, que la conocía mejor que nadie, sutilmente, la guiara hacia una decisión más sensata, que le aconsejara tomarse las cosas con más calma. Pero su reacción me sorprendió. Solo se entusiasmó con la idea de que se comprometieran casi al mismo tiempo que nosotros. Incluso llegaron a fantasear con la idea de hacer una boda doble. Frené esa idea de raíz, de forma tajante. Dije que nuestros gustos eran demasiado diferentes y que sería un caos logístico. Por suerte, ella no insistió. Sofía se casó con Eduardo aproximadamente un mes después de nuestra boda, y durante un tiempo, todo estuvo en calma. Una calma bendita que me hizo creer que lo peor había pasado. Pero era solo la calma que precede a la tormenta. Hace 5 meses, el mundo de Sofía se vino abajo. Le confesó a mi esposo que no lograba quedar embarazada. Llevaban casi medio año intentándolo sin éxito. Lamentablemente, tras muchas pruebas médicas, el diagnóstico fue devastador: Sofía era infértil. A partir de ese momento, su matrimonio empezó a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. Aunque intentaron terapia de pareja, no sirvió de nada, porque Eduardo le pidió el divorcio. Su argumento fue brutal: no quería estar con una mujer que no podía darle hijos. Fue un acto cruel, egoísta y despreciable por su parte. Y, sinceramente, a pesar de todo nuestro historial, sentí lástima por Sofía. Mucha lástima. Como era de esperar, empezó a visitarnos con mucha más frecuencia. Al principio, lo toleré. Entendía perfectamente que estaba pasando por un momento terrible, y mi esposo parecía ser su único amigo de verdad, su único pilar. No podía enfadarme por sus visitas constantes. Cada vez que venía, era un mar de lágrimas mientras mi esposo intentaba consolarla. Era casi imposible enfadarse con alguien que sufría tanto, porque yo sabía que ella amaba de verdad a Eduardo.
Luego comenzó el proceso legal del divorcio y la división de bienes, lo que la obligó a verlo a menudo, y eso la hundió aún más en la desesperación. Fue entonces cuando mi esposo me hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Me preguntó si ella podía quedarse con nosotros por un tiempo, solo hasta que se sintiera un poco mejor. Según él, estar a su lado, en nuestra casa, la hacía sentirse normal de nuevo. Una parte de mí, mi instinto de supervivencia, gritó que no. Gritó que era una idea terrible, una invasión a nuestra vida, a nuestro hogar. Pero otra parte de mí vio el rostro suplicante de mi esposo, su genuina preocupación por su amiga, y cedí. Pensé que sería solo por unos días. Qué equivocada estaba. Eso fue hace casi 2 semanas. Y desde el momento en que crucé esa puerta y la dejé entrar en mi casa, me arrepentí. La presencia de Sofía se convirtió en una nube tóxica. Criticaba absolutamente todo lo que yo hacía, y se salía con la suya porque, claro, estaba deprimida. No le gustaba mi comida, la decoración de la casa, las series que yo veía en la televisión. Al final, todo en mi propia casa tenía que hacerse a su manera porque, según mi esposo, es lo que ella necesita en este momento para recuperarse. ¿Y lo que necesitaba yo? Eso no parecía importarle a nadie. Le dije a mi esposo varias veces que quería que Sofía se fuera. Que si nada de lo que yo hacía le gustaba, podía volver a casa de sus padres. Pero él me suplicaba que la dejara quedarse, argumentando que temía que pudiera hacerse daño a sí misma si la echábamos en su estado tan vulnerable. Así que, una vez más, me callé. No quería tener algo así en mi conciencia. Pero anteayer, todo explotó. Tuve que echarlos a los dos, porque cruzaron una línea que nunca, jamás, debería haberse cruzado. Cuando volví del trabajo, encontré una escena surrealista. Mi esposo había trasladado parte de sus cosas de nuestra habitación, de nuestro dormitorio matrimonial, a la de invitados. Al principio no entendí nada. Mi mente no podía procesarlo. Pensé que quizás estaban reorganizando los muebles, o haciendo una limpieza profunda, no lo sé. Pero había algo en la forma en que movían las cosas, una especie de propósito deliberado que me heló la sangre. Cuando llegué, él y Sofía todavía estaban moviendo sus cosas. Me quedé parada en el pasillo, en shock, y le pedí a mi esposo que habláramos a solas un momento. Pero él, con una naturalidad pasmosa, dijo que podíamos hablar delante de Sofía. Y ella. Por primera vez en semanas, ella parecía feliz. Tenía una pequeña sonrisa triunfante en su rostro. Le pregunté, con la voz temblorosa, por qué se estaba mudando a la habitación de invitados. Hizo una pausa, me miró a los ojos y, con total calma, como si estuviera anunciando el tiempo, respondió que a partir de ahora, él viviría con Sofía en la misma habitación. Me quedé paralizada por unos segundos. Fue como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago, como si el aire se me escapara de los pulmones y el suelo desapareciera bajo mis pies. Era una locura. Simplemente no podía procesar lo que acababa de decir. ¿Dormir él con ella? ¿En mi casa? Cuando por fin pude hablar, le pregunté qué demonios estaba pasando. Me explicó, como si fuera la cosa más lógica del mundo, que Sofía había estado sufriendo ataques de pánico muy fuertes durante varios días y necesitaba a alguien que la consolara por las noches. Le dije inmediatamente que eso era inaceptable, que se había vuelto completamente loco si pensaba que yo iba a tolerar algo así en mi propia casa. Pero él, una vez más, usó su excusa favorita, el escudo que siempre la protegía, repitiendo las mismas palabras que ella siempre usaba para defenderse: es como mi hermana, no tienes de qué preocuparte. Ambos estaban de pie frente a mí, sonriéndome, como si esa sonrisa pudiera normalizar la locura de la situación. La rabia hirvió dentro de mí, tan caliente que por un momento quise gritar, quise romper algo. Pero entonces, una extraña calma me invadió. Una claridad helada y afilada. En ese preciso instante, supe exactamente lo que tenía que hacer. Les devolví la sonrisa. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Y les dije que lo entendía perfectamente, que todo estaba bien. Mi esposo, ingenuo, incluso se atrevió a decir que sabía que yo lo entendería. Y con eso, continuaron acomodando la habitación como si nada. Mientras ellos seguían con su tarea, yo volví a nuestro dormitorio.
Abrí el cajón donde guardaba los documentos importantes y saqué los de la casa. Mi padre me la regaló cuando conseguí mi primer trabajo, mucho antes de casarme. Está solo a mi nombre. Legalmente, la casa es y siempre ha sido mía. Volví a la habitación de invitados, con los papeles en la mano. Y con una dulzura fingida, casi teatral, les pregunté si ya habían terminado de desempacar. Cuando ambos dijeron que sí, muy contentos, les respondí, qué bien, porque ahora tienen que volver a empacar. En media hora, estarán en la calle, donde podrán jugar a la familia feliz todo lo que quieran, pero no bajo mi techo. Mi esposo tardó unos segundos en procesar lo que estaba pasando. Su cerebro no podía conectar los puntos. Hasta que le mostré los papeles de la propiedad y le dije, con una voz que no reconocí como mía, que la casa era mía, y que no iba a permitir que me humillaran de esa manera en mi propio hogar. Intentó tomárselo a broma, con una risa nerviosa, pero al ver que yo no me reía, su rostro cambió. Dijo que estaba siendo absurda y que no podía simplemente echarlos. Le respondí que sí podía, y que de hecho, lo estaba haciendo. Le dije que me daba asco, y que Sofía me daba aún más, porque ahora era una mezcla insoportable entre una mujer histérica y una víctima quejumbrosa. Sofía, por supuesto, como un resorte, rompió a llorar de nuevo, y mi esposo, como siempre, corrió a defenderla, acusándome a mí de haberle tenido siempre envidia por mi propia inseguridad. Y saben qué, ni siquiera lo negué. Le dije, sí, es verdad. Le he tenido envidia. ¿Pero sabes por qué? No por mí, sino por vuestra relación retorcida y enfermiza. Les dije que si no podían vivir el uno sin el otro, entonces no deberían involucrar a terceras personas en su juego y arruinarles la vida, como habían hecho con la mía. Después de una fuerte y horrible discusión, finalmente se fueron. Mi esposo, al salir, dijo que se sentía profundamente ofendido, porque él me amaba y para mí nunca fue suficiente. Sofía, entre sollozos, me acusó de ser una persona envidiosa y cruel. Pensé que mis problemas terminarían en el momento en que su coche se alejara por la calle. Pero qué equivocada estaba. En cuanto los eché, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Eran nuestros amigos en común, escribiéndome, bombardeándome, diciendo que estaba haciendo una montaña de un grano de arena. Según ellos, mi esposo solo quería apoyar a su amiga en un momento de necesidad, y yo había convertido todo en un drama por mis propios complejos e inseguridades. Cada notificación era como una pequeña puñalada. Supe de inmediato que él los había incitado, porque todos los mensajes parecían cortados por el mismo patrón, usaban las mismas frases. Luego, como si no fuera suficiente, involucró a su familia. Todos, desde su madre hasta sus primos lejanos, empezaron a llamarme y a escribirme para decirme lo horrible persona que era por echarlos a la calle cuando la pobre Sofía estaba pasando por un momento tan difícil. Que no tenía corazón, que no merecía un esposo tan bueno y compasivo como él. De repente, comencé a sentirme completamente sola, como si estuviera luchando no solo contra ellos dos, sino contra el mundo entero. Así que hice lo único que podía hacer por mi propia paz mental, bloqueé a todo el mundo. A nadie le importó por un segundo intentar entender cómo me sentía yo. Solo les importaban ellos y su narrativa. Justo cuando estaba buscando los papeles para solicitar el divorcio, mi esposo me contactó desde otro número. Me envió un mensaje diciendo que estaba dispuesto a volver si yo le pedía perdón. ¿Perdón yo? Repitió que siempre había visto a Sofía como una hermana y que nunca, jamás, sintió nada romántico por ella. Dijo que me amaba, pero que yo había reaccionado de forma completamente exagerada. Me pidió que lo pensara con la cabeza fría, que no quería que hiciera una tontería de la que me arrepintiera toda la vida. Ese mensaje me descolocó por completo. Me hizo dudar. Años de manipulación y gaslighting no desaparecen de la noche a la mañana. Por un momento, me sentí confundida. ¿Y si tenían razón? Así que ahora les pregunto a ustedes, ¿realmente fui la mala por echar a mi esposo después de que dijera que quería dormir en la misma habitación con su amiga de la infancia para consolarla durante sus ataques de pánico nocturnos? Actualización 1. Bueno, parece que estaba realmente ciega. Los comentarios a mi primer post me abrieron los ojos de una manera que no puedo agradecer lo suficiente.
Me di cuenta de que simplemente había bajado la guardia y permití que una situación inaceptable se convirtiera en mi normalidad. Ahora, mi matrimonio está destrozado. Debí haber puesto fin a esa amistad con Sofía desde el principio, incluso si eso significaba que hubiéramos terminado entonces. Habría valido la pena, porque al menos me habría ahorrado años de sentirme como la segunda opción y no estaría divorciándome por culpa de ella ahora. No entiendo cómo pude permitir que las cosas llegaran tan lejos. Supongo que la respuesta es simple: lo amaba demasiado. Quizás una parte de mí todavía lo ama. Y es por eso que consideré seriamente la posibilidad de perdonarlo. Él sabe hablar muy bien, es un maestro de las palabras, y durante años me hizo gaslighting, convenciéndome de que su amistad con Sofía era perfectamente normal y que mi inseguridad era mi problema, no de ellos. Fueron años de una manipulación sutil que me llevaron al límite. Mis padres me están apoyando incondicionalmente y creen que hago lo correcto al divorciarme. Después de algo así, es simplemente imposible reconstruir la confianza. No creo ni por un segundo que él vaya a cortar lazos con Sofía por mí. Ya han pasado unos días desde su último mensaje y no le he respondido. No sé dónde están y, sinceramente, no quiero saberlo. Merezco a alguien que me ponga en primer lugar, sin peros ni condiciones. Y mi esposo nunca lo hizo. Fui una tonta al esperar que algún día, milagrosamente, me eligiera a mí por encima de Sofía. Ahora sé que eso nunca sucederá. He contactado a un abogado y he solicitado el divorcio. Espero que le entreguen los papeles en los próximos días. Gracias a todos los que me ayudaron a darme cuenta de la locura en la que estaba viviendo. Actualización 2. A mi esposo le entregaron los papeles del divorcio hace una semana y, para mi sorpresa, decidió no oponerse. Uno pensaría que con eso, ya no tendríamos nada más de qué hablar. Pero no. Ayer por la noche, se presentó en mi puerta para decirme lo decepcionado que estaba de que lo dejara por una tontería. Dijo que necesitaba recoger algunas cosas que se había dejado, así que, en contra de mi buen juicio, tuve que dejarlo entrar. Cuando terminó de meter sus cosas en una caja, se sentó en el sofá, frente a mí, y dijo que quería hablar. Afirmó, una vez más, que siempre me había amado solo a mí, y que le ofendía profundamente que yo pudiera pensar que él sería capaz de engañarme, y mucho menos con Sofía. Dijo que ahora viven con los padres de él y que toda la familia está muy disgustada con mi decisión de romper el matrimonio. Me pareció el colmo de la hipocresía, considerando que fue él quien movilizó a todo el mundo para que me bombardearan con mensajes de odio. Se lo recordé, y vi cómo se ponía visiblemente nervioso. Lo negó, por supuesto, pero entonces saqué mi teléfono y le mostré las capturas de pantalla de los mensajes idénticos que recibí de nuestros amigos. Era tan obvio que él les había dicho exactamente qué decir. Al verse acorralado, intentó cambiar de tema, llorando sobre lo difícil que ha sido todo esto para él. Era una actuación tan falsa, tan ensayada, que me dio un asco profundo. Y entonces, se me ocurrió algo. Le dije lo primero que se me vino a la mente: quizás, solo quizás, reconsidere el divorcio si me prometes aquí y ahora que no volverás a ver a Sofía nunca más en tu vida. Sabía que era una prueba. No tenía la más mínima intención de volver con él, pero necesitaba escucharlo de su propia boca. Necesitaba que él mismo se pusiera la soga al cuello. Eso lo dejó en shock. Dejó de llorar al instante. Un silencio tenso, pesado, llenó la habitación mientras ambos esperábamos a ver quién hablaría primero. Después de lo que pareció una eternidad, en lugar de aceptar mi condición, empezó a discutir, a decir que yo era injusta. Y empezó la misma canción de siempre, que es su amiga más antigua, que es como su hermana, que no puede abandonarla ahora que más lo necesita, que sería un acto de crueldad imperdonable. ¿Pero abandonarme a mí? ¿A su esposa? ¿A la mujer a la que le había hecho un juramento ante la ley y ante nuestras familias? No, eso no era cruel, ¿verdad? Me negaba a aceptar esa lógica retorcida. Simplemente no tenía ningún sentido. ¿Cómo podía ser más cruel abandonar a una amiga que a la mujer con la que prometiste pasar el resto de tu vida? Era un argumento que no se sostenía por ninguna parte. Lo interrumpí. Le dije: Esa es exactamente la razón por la que me voy. Porque incluso ahora,
Cuando tienes la opción de elegir entre salvar nuestro matrimonio y mantener tu amistad, la has elegido a ella. No tuvo nada que responder. El silencio fue su respuesta. Simplemente se levantó y se fue. Actualización 3. Han pasado varias semanas y hoy nos hemos visto por primera vez en el juzgado. Por ley en nuestro estado, debemos esperar un mínimo de 6 meses para que el divorcio sea definitivo. Después de la breve sesión, mi esposo se acercó a mí en el pasillo. Dijo que estaba dispuesto a esperar esos 6 meses y eso significaba que había una posibilidad de que yo volviera con él. No podía creer que todavía lo estuviera intentando. Lo miré, sin saber qué decir. Finalmente, le hice la única pregunta que importaba. ¿Todavía vives con Sofía? No pudo responderme. No con palabras. Se quedó parado, en un silencio culpable que lo decía todo. Puse los ojos en blanco, llena de hastío, y me di la vuelta para irme. Cuando estaba a punto de subir a mi coche, me gritó que Sofía no podía volver con sus padres porque su propia madre la culpa por el divorcio, por no haber podido tener hijos. Entendía que, en teoría, debería sentir lástima. Pero me resultaba imposible sentir compasión por la persona que me hizo sentir como una basura durante años y que, activamente, destruyó mi matrimonio. Le respondí que Sofía tenía muchos otros amigos que podrían acogerla. Que él simplemente no quería admitir que su amistad era el problema de todo. Discutimos de nuevo, allí mismo en el aparcamiento del juzgado, y cada palabra que salía de su boca solo confirmaba la idiotez en la que había estado viviendo durante tanto tiempo. Actualización 4. Ha sucedido algo completamente loco. Algo que nunca esperé. Ayer, mi esposo apareció en mi puerta. Se disculpó y admitió que yo tenía razón en todo. Jamás, en mis sueños más salvajes, pensé que escucharía esas palabras salir de su boca. Llegué a casa del trabajo y él empezó a tocar el timbre frenéticamente, sin parar. Cuando abrí la puerta, entró como una tromba. Mi primer instinto fue de pánico, pensé que venía a pelear de nuevo y estuve a punto de llamar a la policía. Pero, para mi absoluta sorpresa, se derrumbó llorando. Se cubrió la cara con las manos y sus hombros se sacudían con sollozos incontrolables. Y esta vez, no había falsedad en su voz. Eran lágrimas de verdad, de un dolor profundo y real. Lo calmé como pude, le di un vaso de agua y me contó lo que había pasado. Al parecer, se había tomado el día libre del trabajo, completamente deprimido por el divorcio. Sofía entró en su habitación para consolarlo, pero en lugar de eso, empezó a coquetear con él de forma muy directa. Él la rechazó, le dijo que no era el momento, pero ella insistió y trató de abrazarlo, de besarlo. Y fue entonces, en ese preciso instante, cuando él por fin se dio cuenta. Comprendió que yo siempre tuve razón sobre ella. Que mientras él la veía ciegamente como una hermana, ella siempre había querido algo más. Tuvieron una pelea monumental. Sofía lo acusó de haberla ilusionado durante años para luego abandonarla y casarse conmigo. Lo llamó traidor, recogió sus cosas y se fue de casa de sus padres. Y por eso había venido a mi casa. A disculparse. Dijo que lamentaba profundamente haberme dado por sentada y que nunca mereció a una mujer como yo. Hablamos durante un buen rato y aclaramos muchas cosas. Entendí que, en su retorcida manera de ver el mundo, no mentía cuando decía que solo me amaba a mí. Y quiero ser muy clara en este punto. Lo que hizo, lo que finalmente admitió, no, por supuesto que no fue suficiente para que yo volviera con él. Un matrimonio roto no se pega con simples disculpas. Pero, ¿saben qué? Me dio algo quizás más valioso. Me dio una inmensa paz mental. La validación que necesitaba para cerrar este capítulo para siempre. Todavía nos vamos a divorciar, pero ahora intentaremos terminar las cosas de la mejor manera posible, sin más dolor. Y así termina esta historia. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Creen que hago lo correcto al seguir adelante con el divorcio, incluso después de que mi esposo finalmente haya visto la verdad? ¿O debería reconsiderar mi decisión ahora que él, por fin, ha entendido su error? ¿Es posible perdonar algo así y reconstruir desde las cenizas? Déjenme saber su opinión en los comentarios.
No olviden suscribirse a Relatos del Caminante para no perderse ninguna historia. Nos vemos en el próximo video.